Hay una señal relacionada con las bolas de pelo de tu gato que muchos dueños confunden con algo completamente normal, cuando en realidad puede ser el inicio de una emergencia médica. La mayoría de la gente cree que una bola de pelo es simplemente algo desagradable de limpiar del piso, pero pocos saben que existe una combinación específica de síntomas que, si aparece junto a una bola de pelo, debería hacer sonar todas las alarmas. Hoy vamos a repasar todo lo que la ciencia y la medicina veterinaria dicen sobre este tema. ¿Por qué se forman las bolas de pelo? ¿Cuál es la frecuencia realmente normal según los veterinarios? ¿Qué factores la aumentan sin que sea motivo de preocupación? ¿Cómo la alimentación y el cepillado pueden prevenirlas? Y al final del video te voy a explicar exactamente cuáles son las señales de alarma que nunca debes ignorar. Quédate hasta el final, porque esa última parte puede literalmente salvarle la vida a tu gato. Bienvenido a Mundo Gatitos, el canal donde la ciencia nos ayuda a entender mejor a nuestros gatos. Como te decía, al final vamos a hablar de la combinación de síntomas que indica una posible obstrucción intestinal, algo que todo dueño de gato debería saber reconocer. Pero primero, vayamos a lo básico. Los gatos son grumes obsesivos, y su lengua tiene unas pequeñas púas orientadas hacia atrás, llamadas papilas, que funcionan como un cepillo. Cada vez que se lame, esas papilas atrapan el pelo suelto y lo arrastran hacia su boca. Ese pelo, al no poder digerirse, normalmente sigue su camino junto con la comida y sale en las heces sin problema. Pero cuando se acumula demasiado en el estómago, el cuerpo busca otra salida, lo vomita en forma de esa bola de pelo que seguramente ya conoces. Pero esto no es lo más interesante todavía. Según veterinarios especialistas, lo generalmente aceptado es que un gato puede tener bolas de pelo de forma ocasional, aproximadamente 1 o 2 veces al mes. Si tu gato vomita bolas de pelo con más frecuencia que eso, más de 1 o 2 veces por semana, ya no se considera parte de lo esperado, y podría ser señal de que algo más está pasando en su sistema digestivo. Seguramente esto te pasa. Ves una bola de pelo cada tanto y piensas que es completamente normal, y en la mayoría de los casos, lo es. Pero la frecuencia importa más de lo que parece. No todos los gatos tienen el mismo riesgo. Razas de pelo largo o denso, como persas, ragdolls o gatos de bosque de Noruega, tienden a tener más bolas de pelo, simplemente porque tragan más pelo al acicalarse. Los British Shorthair, aunque tienen pelo corto, tienen un subpelo tan denso que también pueden tener más frecuencia de la esperada. Así que si tu gato es de una de estas razas, es normal que tenga bolas de pelo con algo más de frecuencia que un gato de pelo corto estándar. Y aquí es donde se pone mejor. La muda estacional de pelo también influye directamente. En las épocas del año donde tu gato pierde más pelo, va a tragar más al acicalarse, y por lo tanto, es normal ver un aumento temporal en la frecuencia de bolas de pelo. Esto no es motivo de alarma por sí solo, es simplemente el ciclo natural de su pelaje. Hasta ahora hemos visto que las bolas de pelo se forman por el proceso natural de acicalado, que lo normal es 1 o 2 veces al mes, y que la raza y la temporada pueden aumentar esa frecuencia sin que sea necesariamente un problema. Pero todavía nos falta la parte más importante: ¿qué hacer al respecto? Y sobre todo, ¿cómo distinguir cuándo dejar de ser normal y empezar a ser una emergencia? Sigamos. La dieta juega un papel importante en que también tu gato procesa el pelo que traga. Una alimentación con suficiente fibra ayuda a que el pelo se mueva correctamente por el tracto digestivo en lugar de acumularse. La hidratación también es clave. Los gatos que beben poca agua o comen solo alimento seco pueden tener más dificultad para eliminar el pelo de forma natural. Existen incluso alimentos formulados específicamente para reducir bolas de pelo, que suelen combinar fibra con ácidos grasos para mejorar la calidad del pelaje y reducir la caída excesiva. Uno de los métodos más efectivos y respaldados por veterinarios para reducir bolas de pelo es simplemente cepillar a tu gato con regularidad. Cada cepillada retira pelo suelto antes de que termine en su estómago durante el acicalado. Para gatos de pelo largo, esto puede significar cepillados varias veces por semana. Para gatos de pelo corto, con 1 vez por semana suele ser suficiente. Es una de las formas más simples de reducir el problema desde la raíz. Cuando sí preocuparse. Aquí es donde debemos poner atención real. Los veterinarios coinciden en que hay señales claras de que una bola de pelo dejó de ser algo simple y se convirtió en un problema serio. Estas incluyen arcadas o intentos de vómito repetidos sin que salga nada, pérdida de apetito, letargo o baja actividad,
estreñimiento o dificultad para evacuar, y dolor o incomodidad abdominal. Si notas dos o más de estas señales juntas, no es momento de esperar a ver qué pasa. Y esta es la combinación que prometí al inicio del video. Si tu gato hace arcadas repetidas sin sacar nada, deja de comer, y además muestra señales de estreñimiento o dolor abdominal, esto puede indicar una obstrucción intestinal causada por una bola de pelo demasiado grande para pasar. Es una condición seria que puede requerir desde manejo con fluidos y medicación, hasta cirugía en casos severos. Si ves esta combinación de síntomas, no se recomienda esperar ni intentar remedios caseros. Se debe contactar al veterinario de inmediato. Existe todavía un nivel más allá de hay que llamar al veterinario pronto, y es importante que sepas identificarlo, porque marca la diferencia entre programar una cita y salir corriendo a una clínica de emergencia. Si tu gato no puede retener agua, es decir, vomita incluso el agua que bebe, si presenta respiración con la boca abierta, algo muy poco común y siempre preocupante en gatos, o si se muestra extremadamente débil o colapsado, ahí ya no estamos hablando de vamos a observarlo un poco más. Eso es una emergencia real, y requiere atención veterinaria inmediata, sin esperar ni un día más. Y aquí hay algo que muy pocos dueños saben. En casos raros pero documentados, una bola de pelo puede quedar atrapada en el esófago y comprimir la tráquea, es decir, la vía respiratoria. Cuando esto pasa, el gato literalmente no puede respirar con normalidad. Es una situación extremadamente urgente, y es precisamente el tipo de caso donde cada minuto cuenta. Si identificas estos síntomas en tu gato, lo primero que debes hacer es contactar a tu veterinario o a una clínica de emergencia de inmediato. Pero mientras logras esa atención, hay algunas cosas importantes que debes saber. Lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia: no le des aceite mineral puro por tu cuenta, ya que puede ser inhalado por el gato durante el proceso de tragarlo, y esto puede causar una neumonía por aspiración, una complicación que puede ser mortal. Tampoco le des laxantes humanos, mantequilla, ni ningún remedio casero improvisado sin indicación veterinaria. Y no intentes provocarle el vómito manualmente. Si hay una obstrucción real, esto puede empeorar la situación considerablemente. Lo único que se recomienda es mantener a tu gato tranquilo, en un espacio silencioso, evitar forzarlo a comer o beber si está teniendo arcadas constantes, y dirigirte a la atención veterinaria lo antes posible con la mayor calma posible, ya que el estrés adicional no ayuda a tu gato en ese momento. Cuando llegas con tu gato a la clínica presentando estos síntomas, el veterinario generalmente sigue un proceso bastante estructurado. Primero, realiza un examen físico completo, revisando el abdomen en busca de sensibilidad, distensión o masas palpables que puedan indicar la presencia de un bloqueo. También te va a hacer una serie de preguntas sobre el historial de tu gato: con qué frecuencia ha tenido bolas de pelo, cómo ha sido su apetito en los últimos días, si ha habido cambios en sus hábitos de la caja de arena, y si has notado algún otro síntoma reciente. Dependiendo de lo que encuentre en el examen físico, es probable que recomiende estudios de imagen, como radiografías o un ultrasonido abdominal. Estas herramientas le permiten al veterinario visualizar directamente el tracto digestivo y confirmar si existe una obstrucción, dónde está ubicada, y qué tan severa es. En algunos casos, también puede solicitar análisis de sangre, para descartar otras condiciones que podrían estar causando síntomas similares, como problemas renales o enfermedad inflamatoria intestinal. Este proceso de diagnóstico es importante porque, como mencionamos antes, los síntomas de una obstrucción por bola de pelo pueden parecerse mucho a los de otras condiciones digestivas. Por eso nunca se recomienda autodiagnosticar a tu gato en casa. Lo que parece solo una bola de pelo grande podría ser algo completamente distinto. Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento va a depender directamente de qué tan severa sea la obstrucción. En los casos más leves, o cuando se trata de un principio de bloqueo parcial, el manejo suele incluir fluidos intravenosos para mantener al gato hidratado, ajustes temporales en la dieta, y medicamentos que ayudan a estimular el movimiento normal del tracto digestivo. En algunos de estos casos, también se puede utilizar un lubricante o laxante formulado específicamente para gatos, siempre bajo indicación veterinaria y nunca por decisión propia del dueño. En los casos más severos, donde existe un bloqueo completo que impide el paso de alimento y líquidos, la cirugía se vuelve la opción necesaria. El procedimiento consiste en localizar y retirar físicamente el material que está causando la obstrucción, permitiendo que el sistema digestivo vuelva a funcionar con normalidad.
Aunque suena alarmante, cuando se detecta a tiempo, la tasa de recuperación después de este tipo de cirugía suele ser buena. Esto refuerza un punto que ya mencionamos, pero vale la pena repetir. Entre antes se detecte el problema, más simple y menos invasivo suele ser el tratamiento necesario. Por eso conocer las señales de alerta no es solo información curiosa, es una herramienta real de prevención. Ahora que entendemos la parte médica, hablemos de algo que genera mucha confusión entre los dueños de gatos: los remedios caseros para bolas de pelo, y cuáles realmente tienen respaldo. Empecemos con el más famoso, la vaselina o gel de petrolato. A diferencia de lo que mucha gente cree, algunos veterinarios sí reconocen el uso de productos a base de petrolato formulados específicamente para gatos, como lubricante para ayudar a que el pelo se deslice por el tracto digestivo. Sin embargo, la clave está en la palabra formulado para gatos. Estos productos vienen con sabor y dosis pensadas específicamente para uso felino, lo cual es muy distinto a simplemente untar vaselina genérica de forma improvisada, ya que un uso incorrecto puede interferir con la absorción de nutrientes o generar heces grasosas si se usa por tiempo prolongado. El aceite mineral puro, por su parte, es un caso distinto. Se recomienda evitarlo cuando se administra directamente por boca sin supervisión, precisamente por el riesgo de que el gato lo inhale accidentalmente al tragarlo, lo cual puede derivar en complicaciones respiratorias serias. Y aquí va un mito que hay que desmentir directamente. No existe ningún alimento, aceite, gel o enzima que disuelva una bola de pelo. El pelo está compuesto de queratina, la misma proteína que forma las uñas, y ningún remedio casero rompe esa estructura desde dentro del cuerpo del gato. Todo remedio legítimo funciona lubricando el pelo o aumentando el volumen de las heces para que la masa completa se mueva y salga de forma natural, no disolviendo el pelo en sí. Hay un último factor que pocos dueños consideran: el acicalado excesivo por causas emocionales. Algunos gatos, cuando están pasando por ansiedad, estrés o incluso dolor de otro tipo, incrementan notablemente la frecuencia con la que se lamen, lo cual, como ya sabemos, se traduce directamente en más pelo tragado y más bolas de pelo. Si notas que tu gato se acicala de forma casi constante, hasta el punto de generar zonas de pelo más ralo o piel irritada, esto no debería atribuirse automáticamente a le gusta mucho acicalarse. Puede ser una señal de que algo en su entorno le está generando estrés, o que existe una molestia física que está tratando de aliviar a través del lamido. En estos casos, vale la pena comentarlo con tu veterinario, ya que resolver la causa de fondo suele reducir tanto el sobreacicalado como las bolas de pelo asociadas. Hagamos un repaso completo de todo lo que vimos hoy. Las bolas de pelo se forman por el diseño natural de la lengua de tu gato durante el acicalado, y lo considerado normal por los veterinarios es de 1 a 2 veces al mes. La raza de tu gato y la temporada del año pueden hacer que esa frecuencia aumente sin que sea, por sí sola, motivo de preocupación. Una buena alimentación con fibra adecuada, buena hidratación, y el cepillado regular son las herramientas más efectivas de prevención. Las señales de alarma reales son la combinación de arcadas sin resultado, pérdida de apetito, letargo y estreñimiento o dolor abdominal. Y la verdadera emergencia aparece cuando el gato no puede retener agua, respira con dificultad, o se muestra extremadamente débil. En ese punto, ningún remedio casero sustituye la atención veterinaria inmediata. Si este video te ayudó a entender mejor la salud digestiva de tu gato, suscríbete a Mundo Gatitos. Cada semana subimos contenido nuevo, siempre basado en estudios y fuentes veterinarias reales, sobre la salud y el comportamiento de los gatos. Si te interesó todo esto sobre la salud digestiva de tu gato, no te puedes perder nuestro video sobre cuántas horas debe dormir realmente un gato, donde también hablamos de señales de alerta que muy pocos dueños conocen a tiempo. Lo encuentras aquí mismo en el canal, dentro de la serie Salud. Nos vemos en el próximo video.